Entonces, ¿por qué es importante? Porque si entendemos que el Evangelio es el hecho de que Cristo está sentado en el trono después de haber muerto y resucitado y ascendido a los cielos, nos da luz para entender esta palabra, la justicia de Dios. Hay tres maneras de entender la palabra justicia. La visión de Roma, del imperio romano, la visión del imperio previo a los romanos, que era el imperio griego, o la visión hebrea. La hebrea, los romanos dicen, justicia es dar a cada uno lo que se merece. ¿Ya? Eso es justicia para los romanos, dar a cada uno lo que se merece. Para los griegos, justicia es, tenemos el horizonte, y el horizonte, el skyline, divide la parte de los dioses y la parte de los hombres. Esta línea, para los griegos, divide y distribuye. Y por lo tanto, el que los hombres no respeten su posesión y que quieran quitarle algo a los dioses, los hombres son castigados y se les retribuye ese intento de adquirir algo de los dioses. Entonces, para los griegos la justicia es distributiva y retributiva. ¿Ya? Pero para el mundo hebreo, fíjense, la palabra justicia en la Biblia, en hebreo, es la palabra sedaká. Esta palabra sedaká se traduce en Romanos 1:17 como, o se escribe, dikaiosune. Dikaiosune. Esa palabra dikaiosune se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento para traducir sedaká. La Biblia se tradujo primero al griego, el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Esa traducción empezó a hacer en el año 300 a.C. ¿Qué importancia tiene? Importa. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando dices busca primero el reino de Dios y su justicia, es busca primero el reino de Dios y su dikaiosune. Cuando dice que en el Evangelio, o sea, que Cristo está entronizado después de haber muerto, resucitado y ascendido, se revela la justicia, la dikaiosune. Lo interesante es que aparece una palabrita que es muy especial. Esta palabrita Gesed, todo esto es hebreo. Y esta palabrita Gesed es misericordia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con la misericordia? Lo que pasa es que cuando aparece en Génesis 11 veces, en el hebreo aparece 11 veces, y cuando se va a traducir al griego en el año 300 antes de Cristo, esta palabrita Gesed se tradujo 5 veces como dikaiosune. ¿Entienden lo que digo? Lo que yo estoy diciendo, aunque esta es la visión romana, dar a cada uno lo que se merece, esta es la visión griega, distributiva, retributiva, castigo, venganza, y esta es la visión hebrea, en donde sedaká es sinónimo de Gesed, donde la justicia de Dios es entendida como sinónimo de misericordia. ¿Por qué? Porque para los hebreos, en esencia, la justicia de Dios está marcada por esa palabra, fidelidad. Y particularmente, lo voy a definir de manera así, grande, para que podamos entrar, fidelidad a la relación. Dios es fiel, primero, consigo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres cosas que son eternas: la fidelidad, la misericordia y la justicia. Pero la justicia no entendida como lo entienden los romanos, no entendida como lo entienden los griegos, entendida como lo entienden los hebreos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la justicia, según la entienden los romanos y los griegos, Dios no sería justo. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que nosotros merecemos que hiciera con nosotros. Pero entendida desde el mundo hebreo podemos comprender por qué él dice, si tú pecas y confiesas tus pecados,
Él es fiel y justo, para limpiarte, para perdonarte. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a la relación, primero que tiene consigo mismo, y segundo, con los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La justicia, entonces, ha de entenderse como restauradora, como salvadora, como aquella que nos defiende y nos protege. La justicia de Dios. Contra aquellas fuerzas que nos quieren dañar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando Cristo muere y resucita y se sienta en el trono, mostró y reveló hasta el extremo que tenemos que llegar los maridos con respecto a nuestra mujer. La fidelidad a la relación debe ser tal que debe implicar nuestras vidas mismas. La fidelidad que debemos mostrar a la relación es un reflejo de la fidelidad de Dios que mostró en Cristo. La fidelidad de Dios revelada en el Evangelio es nuestro ejemplo, y estoy hablando nosotros los hombres. Es la fidelidad que debemos mostrar. Si entendemos como justicia el concepto griego, es que esta mujer me la va a pagar. Eso es griego. ¿Ya? Es que ya no la soporto, la está ganando toda. Eso es o dar a lo que se merece, o bien la visión griega de vengarse de ella. Pero si entiendo que justicia es fidelidad a la relación, porque de esa manera yo muestro la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros en Cristo, cambia. Y si yo entiendo que voy a hacer todo para que mi relación con ella se restaure, para protegerla, para cuidarla, estoy mostrando cómo Dios ha sido conmigo. Y la falta de fidelidad a mi esposa es un problema de fidelidad hacia Dios. Mi falta de la Biblia habla en Efesios particularmente, capítulo 4 y capítulo 5, que someterse unos a otros, comienza diciendo el texto. Esa falta de someterse unos a otros es básicamente falta de someterse a Dios. Más de un esposo, hoy día conversaba con un marido que me dice, es que yo ya no amo a mi esposa. Y le decía, mira, el amar es un acto de obediencia ya, para un cristiano. Tienes que tener comportamiento amoroso, tienes que tener pensamientos amorosos, o palabras amorosas, y sentimientos amorosos. Si tus sentimientos ya no están, tienes que hablar tiernamente a tu esposa, y tienes que comportarte tiernamente con ella. Y como consecuencia, vienen los sentimientos solitos. Pero la falta de someterse al Señor, la falta de dejarse guiar por el amor del Señor, tiene como consecuencia que tú te pones en el centro. Y tú quieres servirte a ti mismo y te olvidas de que a quien tienes que servir es a Dios. El amar a mi esposa es un acto de obediencia. Pero debo asumir esto, de que yo la amo, no porque ella se lo merezca, sino porque Dios lo manda. Y después yo puedo decir, qué maravillosa esta mujer, hasta se lo merece. Perdón, el principio es, ¿por qué la amo? Porque Dios lo dice. Si yo dejé de amarla, ¿qué debo hacer? Obedecer al Señor, volverla a amar. Pensamientos amorosos, conducta amorosa, van a llevar a sentimientos amorosos. Pero mi anhelo no es amarla a ella, sino amar al Señor. Y como consecuencia de yo amar al Señor, el amor a mi esposa fluye. Es lo mismo el principio de las Escrituras cuando dice que la mujer ha de someterse al marido. ¿Pero por qué no se somete al marido? Es que si yo te contara cómo es, empieza.
¿Ya? Pero la Biblia dice que te sometas a Él. Pero, y si no te estás sometiendo, pregúntale a Dios qué es someterse a Él. Si no sabes lo que es someterte, pregúntale al Señor y el Señor te va a dar tiempo para decirte qué es someterte. ¿Ya? Primero, someterte, una de las cosas simples es no andar coqueteando con los otros hombres. Es como sencillo. El coqueteo es para tu esposo solamente. No es para otro. Segundo, no es andar amargándote por lo que hace o deja de hacer, ¿ya? Sino ser agradecido por lo que Dios está obrando, ¿ya? Pero cada persona debe asumir qué significa para ella someterse a su marido. Es un problema que tenemos de miles de años. La mujer no se somete al marido. ¿Ya? Por eso está escrito así. Mujeres, sométanse. ¿Ya? Y la mujer tiene que orar al Señor y preguntarle, Señor, ¿estoy siendo poco sumisa a mi esposo? Muéstrame. Y el Señor te va a encargar. Pero tu desafío, cuando se case, su desafío. No, ya no. Tu desafío es someterte a tu marido, ¿ya? Y si no sabes qué significa eso, porque tu marido es esto, y esto otro, y se me olvidó esto, ¿ya? Y dejemos a un lado esto otro. Si no sabes lo que es someterte a tu marido, en esas condiciones, pregúntale a Dios, ¿ya? Pregúntale. Porque tu desafío es someterte a tu marido, no porque tu marido lo merezca, sino porque Dios ha dicho que te sometas a Él. La falta de sumisión a tu marido no es un problema con tu marido solamente, es un problema con Dios, ¿ya? Es por falta de sumisión a Dios que no te sometes a tu marido. Lo mismo, la falta del amor del hombre hacia su mujer no es un problema solo que el hombre dejó de amar a su mujer, es que dejó de dejarse llevar por el amor a Dios, ¿verdad? Porque si yo amo a Dios, yo voy a querer hacer lo que Él me dice. Y Él me dice, ama a tu esposa. Otra cosa que me dice, sé tierno con ella. No uses palabras duras. Acuérdate, palabras amorosas, comportamiento amoroso, sentimiento amoroso. Y aquí un principio importante, hermanos. Importante. Si tú estás diciendo, es que él, voy a decirlo como hombre, es que ella no se somete a mí, por eso yo hago lo que hago. Por eso yo no soy tierno ni amoroso y me tiene abuelo. ¿Ya? Si supiera, es que ella no se somete a mí. Fíjate el centro. Estoy poniendo la obligación en ella, justificando mi pecado de no actuar amorosamente, ¿ya? Y relacionarme y pensar amorosamente hacia ella y tener sentimientos amorosos. Estoy justificando mi pecado por el pecado de ella. Y el pecado de ella no hace ni justo ni bueno mi pecado. Entonces yo tengo que asumir responsabilidades. ¿Cuál es? Mi responsabilidad no es someter a mi esposa. Mi responsabilidad es amar a mi esposa. La responsabilidad de la esposa no es hacer cambiar al marido. La responsabilidad de la esposa delante de Dios es someterse al marido. ¿Ya? Y si no sabes lo que significa someterte a tu marido, pregúntale a Dios. Y que sea tu anhelo cumplir lo que Dios dice. Pero si no te interesa hacerle caso a Dios, menos me vas a hacer caso en esta enseñanza. Pero tu responsabilidad es tuya. Mi responsabilidad es mía. Y yo no debo justificar mi pecado por el pecado de otro. ¿Ya? Tengo que asumir responsabilidad. Y un principio importante, hermanos. Las circunstancias
difíciles que vivimos nos moldean nuestros corazones para parecernos más a Cristo. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo acá y en el corazón. Y tu propósito en tu matrimonio no es ser feliz. ¿Ya? Porque si pones tu propósito en ser feliz, nunca vas a ser feliz. Tu propósito en el matrimonio es que la gloria de Dios se manifieste y que tú y con tu esposa sean más conformados a la imagen de Cristo. Y en ese avanzar a ser como Cristo, en el caminar hacia Cristo, en medio de pruebas y dificultades, en ese caminar hacia el Señor, te encuentras la felicidad. ¿Ya? Y te das cuenta que la felicidad era el camino. ¿El camino hacia dónde? A ser transformado a la imagen de Cristo. La felicidad no es la meta. La felicidad es el camino hacia ser transformado a la imagen de Cristo. Y nuestro estándar, otra vez, no es mi felicidad, es la Biblia y su palabra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Resucitó por fidelidad. La esencia de Dios es Dios fiel. La esencia entre nosotros ha de ser esa fidelidad manifestada. Ok, terminamos esta parte. Ahora la pregunta era, ¿cuál era la pregunta?